Vamos a dar un tema variado hoy, un tema variado, estamos en Éxodo, ¿verdad? Pero vamos a dar un tema variado y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando lo tenga me dice un amén. No sé si ya apagaron el calentón porque se puso bien caliente, ¿verdad? Ojalá ya le hayan apagado para que ya se refresque el amén. Creo que ya. Romanos 8, 28, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leemos juntos, hermanos. Y sabemos que a los que todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tema que vamos a abordar hoy es cuando no entiendo la aflicción que yo vivo. Cuando no entiendo la aflicción que yo vivo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, aquí estamos una vez más, Señor, muy necesitados de ti, muy necesitados de tu palabra, Señor. Que nos ministres, que nos des consuelo, que nos ayudes por esa misericordia y esa gracia, Señor. Te pido, Padre eterno, Señor, que me ayudes a mí, Señor, a poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad, que ayudes a mis hermanos también a poderla recibir, a poderla atesorar en sus corazones, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, este tema, hermano, había estado yo meditando en estas semanas. Hay algunos temas variados. Siempre un predicador, alguien que predica, tiene que estar en contacto con la palabra. Y no solamente el que predica, sino todos, ¿verdad? Somos llamados a tener contacto con la palabra del Señor, amén. Pero me llamaba mucho la atención, hermano, este verso que sé que lo conocen. Sé que conocen este verso. Y estaba yo chequeando que hace 7 meses, mire que tan rápido pasa el tiempo, hermano, hace 7 meses habíamos terminado el libro de los Romanos. Ya tiene 7 meses del último sermón, donde no sé cuántos recuerdan ese hermoso libro, ¿verdad? Pero tardamos casi un año. Y pues mi intención, hermano, no es retomar este libro, así que tranquilos, ¿verdad? Sino profundizar en este verso o en algunos versos que acabamos de leer, como este de Romanos capítulo 8, versículo 28, para que de una manera, hermano, entender un poco el tema que vamos a abordar hoy. Repito, el tema de hoy es cuando no entiendo la aflicción, porque a veces así nos pasa, cuando no entendemos la aflicción que vivimos. Basado en este verso, donde dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Como todos sabemos, hermanos, el libro de los Romanos es un libro escrito por el apóstol Pablo. Romanos es un libro donde claramente vemos la depravación del hombre, ya que Pablo en esta tesis nos declara diciendo que no hay justo ni aun uno, pero también vemos cómo Dios, hermano, nos justifica a través de Cristo, poniendo nosotros nuestra fe en Él. En Romanos vemos cómo Dios se mostró al mundo por medio de la creación. Vemos que el hombre es inexcusable, no se excusa de que hay un creador, de que todo lo que vemos, hermano, no es obra de la nada, no es obra de teorías que el hombre saca. No, hay un creador que hizo todo esto. En Romanos vemos cómo Dios expone el pecado universal, vemos la ira de Dios, vemos la ley y las obras, vemos la fe salvadora que Dios otorga. Vemos la gracia salvadora, vemos la adopción, vemos el programa divino que Dios tiene con Israel. Nos invita el libro de los Romanos a tener una entrega al Señor sin reservas. Nos habla de nuestros deberes espirituales que debemos de tener y atender.
Amén, porque tenemos deberes espirituales, responsabilidades, no solamente que tenemos que saber, sino entender y atender. Nos habla sobre el respeto a las autoridades eclesiásticas de gobierno, siempre y cuando no afecten nuestra fe. Pero también, hermano, este libro de Romanos nos dice que una vez que hemos sido salvos por medio de poner nuestra confianza en Cristo, ahora aquellos que han creído en Cristo pueden tener una buena, sana y correcta relación con Dios. Y Dios nos da muchos medios para que usted pueda atender y pueda, hermanos, aprender de la palabra de Dios. Y claramente este libro, repito, nos muestra que aquellos que han creído en Cristo puedan tener una buena, sana y correcta relación con Dios. Si usted no la tiene, no es por el Señor, es por usted o es por mí. Porque Dios nos provee todas las cosas. Amén. Si usted está frío, es por usted. Dios nos provee todas las cosas. Dios nos da medios de gracia, nos provee todo lo necesario. Ahora mire bien, a pesar de que Pablo en el libro de los Romanos tiene toda la intención de mostrar que el único camino a la salvación es Cristo, y que la salvación que otorga Dios es poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, en estos versos Pablo no nos dice que una vez que se efectúa la salvación, una vez y por todas que se efectúa la salvación, Pablo no nos dice que no estamos exentos de ciertos sufrimientos que pudiéramos pasar, porque él dice que esos sufrimientos, dice que nos ayudan a bien, es decir, el Señor nos da la salvación por su gracia, el Señor nos salva por su misericordia. Sin embargo, una vez que se efectúa la salvación, de una vez y por todas, Pablo tiene la intención de que entendamos que no estamos exentos de ciertos sufrimientos que pudiéramos pasar, pero que esos sufrimientos nos ayudan a nosotros a bien. Con esto vemos que todo cristiano será inevitable, todo cristiano que ha recibido la salvación, todo cristiano que ha recibido el nuevo nacimiento, la conversión, será inevitable que pase por acontecimientos tanto buenos como malos. Con esto vemos, repito hermano, que todo cristiano no está exento que viva acontecimientos desagradables, ya que en el contexto que él está escribiendo la carta, el cristianismo no era algo bien visto y él ya había vivido ciertos acontecimientos desagradables, como por ejemplo el ser apedreado en su primer viaje misionero en Listra, que es la región de Galacia. Si es como si Pablo dijera, ya recibiste la gracia de Dios, fue por gracia. Ya recibiste la salvación, fue por gracia. Ya perteneces a la familia de Dios, fue por gracia de Dios. Ya recibiste medios de gracia que te ayudan a crecer, fue por gracia. Más sin embargo, él dice, nadie, ninguno, nadie está exento de pasar sufrimientos. Y lo que Pablo quiere que entiendan a cabalidad, o que entendamos a cabalidad, es que cada sufrimiento que vive un cristiano, por muy ligero o difícil que lo viva, por muy corto o muy largo que sea, por muy liviano o muy doloroso, él dice, aunque yo no lo entienda, aunque tú no lo comprendas, yo quiero que sepas, dice Pablo, que esto te ayuda bien. Porque hay sufrimientos, hermanos, que son ligeros, pero hay otros que son difíciles. Hay sufrimientos, hermanos, que son de corta duración, pero hay sufrimientos que son de larga duración, que uno quisiera que ya se terminara, pero ahí están. Hay sufrimientos livianos, pero hay sufrimientos muy dolorosos. Y Pablo está diciendo, aunque no lo entiendas, tienes que saber que eso nos ayuda a un bien. Porque a veces no lo vamos a entender, hermanos.
Ahora, ¿de qué sufrimientos habla Pablo, hermano? Por los que nombra en los contextos siguientes. Nombra tribulación, nombra angustia, nombra peligro, nombra espada, nombra hambre, nombra desnudez. Otra pregunta, ¿quién quiere estar en tribulación? ¿Quién? ¿Quién quiere estar en angustia? ¿Quién quiere estar en peligro? Espada, hambre, desnudez. Yo creo que nadie. Nadie. Ahora, una pregunta de una manera hipotética, hermanos. Si viniera una tribulación, una prueba muy difícil a la vida de nosotros, es una pregunta hipotética, porque quizá dijera, no, que le venga a usted. Pero nadie está exento. Ok, una pregunta hipotética. Si viniera una tribulación, una prueba muy difícil en la vida de nosotros, ¿qué es lo primero que usted pensaría? ¿O qué es lo primero que a nosotros se nos viene a la mente? Cuando recibimos una mala noticia, lo primero sería quizá, Señor, no. O dice, Señor, sí, que venga eso, Señor, que venga. Dice eso, yo no creo que diga eso, ¿verdad? Que le den una mala noticia. ¿Qué es lo primero que se nos viene a nosotros como a la mente, hermano? O el impacto de la noticia. Bueno, quizá, yo no sé si alguien de aquí diga, oh, Señor, sí, Señor, que venga, ¿no? Quizá la reacción de nosotros, hermano, ante una difícil noticia, podría decir, Señor, no, ¿por qué? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me han dicho esto? ¿Por qué? Señor, ¿por qué esta noticia? Me imagino yo que es la reacción, ¿verdad?, que nosotros diríamos de repente. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces el Señor no nos va a decir el por qué ciertos acontecimientos afrontamos. Es más, el Señor no tiene la obligación de decirnos el por qué. Si Él quiere decirnos, lo dice. Pero si Él no nos quiere decir, no nos lo dice. Porque hay cosas que quizás tú has vivido, has pasado, y quizás te has preguntado, Señor, ¿por qué? Y quizás todavía no lo entiendes, pero Dios no está obligado a decirte. Dios no está obligado a decirnos. Si Él quiere, lo hace, y si no, no. No estamos de acuerdo, hermano. Ven. Ahora, cuando yo meditaba en estos versos, realmente a mí me sorprendía, hermano, ¿cómo es que Pablo con una seguridad decía, yo sé que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien? Esa es una seguridad que él está diciendo. Él no está titubeando en nada. Él no está diciendo, oh Señor, ¿por qué voy a pasar tribulación? ¿Por qué espada? ¿Por qué hambre? No, Señor, no. No, él está seguro que algo le va a ayudar. Repito, cuando meditaban estos versos, realmente a mí me sorprendía, hermano, cómo es que Pablo con una seguridad decía, yo sé, estoy seguro, sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Yo sé, sabemos, aunque no entendamos esas cosas, yo sé que nos ayudan a bien. Por tanto, estas cosas que pudieran venir, que al parecer son lastimosas, al parecer duelen y no las quisiéramos vivir y las quisiéramos evitar y quisiéramos sacar de la vuelta, porque yo quiero que sepa, hermano, que hay cosas que uno no las quiere vivir. Hay cosas que uno quisiera sacar de la vuelta. Hay cosas que uno las quisiera evitar. Hay noticias que recibimos y dice, ¿esto es una verdad? ¿Es realidad esto? ¿O estoy soñando? A ver, hermano, a ver, pellizqueme para saber si estoy soñando. No, es verdad, una mala noticia. Y nosotros quisiéramos evitar, ¿verdad, hermano? Quisiéramos evitar, no quisiéramos vivir esto, no quisiéramos afrontar esto. Pero es verdad. Porque hay noticias que nos duelen, hay cosas que atravesamos que quisiéramos nosotros evadirlas y no podemos. Pero ¿qué dice Pablo? Yo sé, sabemos. Es decir, Dios de una manera dentro de su gobierno y soberanía
las permite, por tanto, me ayuda. Tenemos que recordar, hermano, que la iglesia está en las manos de Dios. Amén. Porque las reacciones, hermano, que a veces pasamos cuando recibimos noticias bien difíciles, oh, el Señor ya me abandonó. Yo no sé si a usted le ha causado eso de repente. Porque uno quisiera que las cosas salieran como uno las planea. Y no siempre va a ser así, hermano. No siempre va a ser así. Entonces pregunta, ¿por qué Pablo con una seguridad se expresa de esta manera? Porque ¿tenía una superfe? No, hermano, no tenía una superfe. Tenía fe, pero no una superfe como la que hoy se predica. Hermano, Pablo no decía, a mí no me pasa nada porque tengo una superfe. A ti te pasa todo porque no tienes esa superfe. Él no decía eso. No, repito, ¿por qué Pablo con una seguridad se expresa de esta manera? ¿Tenía una superfe? No. Oraba mucho, aunque tenemos que orar. Pablo era un hombre de oración y le pasaban cosas, hermano. Ayunaba mucho, aunque tenemos que ayunar. Pablo dice en muchos ayunos y le pasaban cosas. Predicaba mucho, aunque tenemos que predicar. Ya vamos a empezar el evangelismo, hermano, de nuevo. Y Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Y le pasaban cosas. Lo que le pasó en Listra, que fue apedreado. No pensemos que porque servimos a Dios, hermano, todo va a salir de color de rosa, no. Entonces, cuando yo leía esto me sorprendía a mí. Porque estamos tratando de indagar en el texto. ¿Por qué Pablo esto lo decía con esa seguridad? Sabemos, yo sé. Y luego más adelante nombra ciertos tipos de aflicciones que cualquiera puede afrontar: tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro. ¿Por qué, hermano? Respuesta, Pablo esto lo decía con una seguridad. Mire bien, ya que él conocía y siempre tenía en mente en su vida algo, que los atributos de Dios son inmutables. Los atributos de Dios. Si Pablo, como conocía los atributos de Dios, y eso hacía que Pablo no se dejara gobernar por sus emociones. Cuando alguien conoce los atributos de Dios y recibe una mala noticia, no se deja gobernar por sus emociones. Atravesaba hambre, desnudez. Y él no decía, ya me abandonó el Señor, ya no me quiere Dios. Él no decía eso. Venía peligro o espada. Él no decía, Dios, mira lo que estoy viviendo. No. Venía tribulación. Él no decía, Dios me ha dejado de amar. No. ¿Por qué? Porque él conocía quién es Dios. ¿Qué es esto, hermano? Esto es que Pablo, mire bien, dejaba que las verdades de las Escrituras gobernaran su vida y no lo que él sentía. Esto es que Pablo dejaba que las verdades de las Escrituras, de quién es Dios, no quién es Pablo, no, quién es Dios, y dejaba que Dios gobernara su vida y no sus emociones. Repito, porque Pablo en estos versos da una lista de acontecimientos desagradables que pueden venir a la vida de nosotros, de los cuales nosotros no quisiéramos. Y quizás no las vamos a entender, porque no siempre vamos a entender las cosas que nos pasan. Nosotros quisiéramos entender el porqué de algunas cosas, hermano. Uno quisiera saber el porqué, pero muchas veces no las vamos a entender. Es más, hay cosas que tú has vivido y has pasado y te han dolido y todavía sigues sin entender, pero ¿por qué pasó esto? Y quizás ya saliste, pero todavía te está costando entender el por qué. Hay sufrimientos que quizá alguien
alguien ha atravesado y ha salido y todavía sigue sin entender. ¿Por qué tuve que yo atravesar esa prueba de fuego? O puede ser que hay cosas que en estos momentos estás viviendo y no las entiendes y quisieras tú saber, quisieras entenderlas y no sabes por qué. Y la única respuesta que nos da el Señor es: esto te va a ayudar a un bien. Ay, Señor, pero duele. Sí, pero esto te va a ayudar a un bien. No, yo sé que puede venir todo esto, pero yo sé quién es Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que muchas veces vivimos situaciones que no vamos a atender. ¿Por qué? Porque hay cosas, fíjese bien, hay cosas, como dice Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, hay cosas reveladas que son para nosotros y para los hijos, pero las secretas le pertenecen al Señor. Hay cosas que el Señor nos muestra, pero hay cosas secretas que solamente a Él le pertenecen. Y tú le puedes decir: Señor, el por qué esto y por qué lo otro, y simplemente son cosas secretas. Le pertenecen a Él. Deuteronomio 29, 29. Hay cosas reveladas que son para nosotros y para los hijos, pero las secretas le pertenecen al Señor. Repito, si de una manera... Pregunta: si de una manera hipotética viniera a nosotros tribulación, hambre, una mala noticia, desnudez, peligro, y no le entendemos, no es que Dios te ha dejado de amar, ¿no? No es que Dios te ha dejado de amar, no es que Dios te ha abandonado, no. ¿Por qué? Porque hay cosas secretas que le pertenecen a Él nada más. Por esto vemos que si alguien piensa que por lo que vivió y por lo que vive, Dios lo ha dejado de amar, entonces podríamos pensar que esta persona no conoce los atributos de Dios. Esta persona no conoce el carácter de Dios. Y Pablo se anclaba en eso. Yo conozco a Dios, conozco su carácter, conozco sus atributos. Por eso, aunque venga qué tribulación, nada me separa del amor de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Pablo lo dice con una seguridad. Y aunque él no entendía acontecimientos que él nombra en los siguientes textos, él conoce los atributos de Dios y él, hermano, descansa en Dios. Repito, hermano, no siempre vas a entender lo que tú vives. No siempre vas a entender por qué la enfermedad se extiende. Eso no lo vas a entender casi siempre. No siempre lo tenemos que entender. Pero lo que sí tienes que saber, que Dios te ama, que Dios es fiel, que Él es inmutable. Hay cosas secretas que Él sabe nada más. Y tú le puedes preguntar: Señor, ¿y por qué? Y si Él no quiere decirte, no te las va a decir. Simplemente no. Si Él no quiere, si Él quiere te las dice. Y si Él no quiere, no te las dice. Pero hay cosas que si Él nos dice, hay cosas que si Él nos revela en su palabra. ¿Qué? Que Él es fiel, que Él es inmutable, que Él es soberano, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. ¿Usted cree que Pablo, hermano, cuando iba a predicar y veía la oposición, no sabía eso? Claro que sabía. Él sabía. Repito, con esto entendemos, o debemos de entender, que no siempre nos revela el por qué pasan ciertas cosas en nuestras vidas, pero sí nos revela dos cosas. Número uno, que lo que no entendemos nos ayuda bien. Todas las cosas nos ayudan bien, aunque no lo entendamos. Y número dos, la Escritura nos revela los atributos de Dios. Y si algo conocía Pablo, y si algo debe de conocer un cristiano nacido de nuevo, son los atributos de Dios. Eso es algo que debemos de conocer nosotros, los atributos de Dios.
¿Por qué? Porque ante una crisis, ante una enfermedad, ante una situación dura que no entiendes, lo único que tienes que entender es, bueno, yo no entiendo por qué estoy atravesando esto, por qué yo viví esto, lo único que yo sé es que el Señor me dice aquí que Él es fiel. Y ya. Es todo. Ejemplo, Dios es inmutable, hermano. La inmutabilidad de Dios. Hermano, Pablo sabía que Dios es inmutable. ¿Usted cree que no sabía? ¡Claro que sabía! Él sabía eso. Si Pablo al decir, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, es porque él sabía que Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Tu Dios no cambia, nuestro Dios no cambia. Sigue diciendo, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Es que no cambia en lo absoluto. Dios no dice, hermano, yo amo a mis hijos hoy, pero mañana no. Y por eso le mando estas aflicciones. No, hermano. Dios dice, yo amo a mis hijos y cuando hacen algo mal, yo sí los disciplino. Yo sí les doy vara, porque yo soy su padre. Yo sí los meto al carril como el buen pastor. ¿Cuál es el contexto de Malaquías 3:10? No son los diezmos. Siempre Malaquías, ¿verdad? Los diezmos. ¿Cuál es el contexto de Malaquías 3:6? Estaban desafiando a Dios. Habían abandonado el templo. Habían abandonado sus responsabilidades espirituales. Tenían en poco lo de Dios. ¿Qué hace el Señor? En vez de desecharlos, los disciplina como un padre. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no cambia. Y quizá ellos no entendían, pero ¿eso qué? Les estaba ayudando ¿a qué? A bien. Repito, hermano, Pablo sabía que Dios es inmutable. Otro atributo, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Bueno, Pablo sabía que Dios es fiel. Iba en camino de ladrones, iba en peligro de camino, iba en muchos lugares, hermano, que él anduvo. Él sabía que Dios es fiel. Y aunque en ocasiones no vamos a entender, repito, las cosas que atravesamos, ¿por qué? Porque lo secreto le pertenece a Dios. Sí, la palabra nos dice que Dios es fiel. Por eso decía, yo sé que los que aman a Dios todas las cosas, porque conocía a Dios. ¿Qué decía Pablo? Nadie me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Nosotros no, hermano. Nosotros hoy amamos a un hermano, mañana no, aunque no debe de ser así. Hoy amamos, ¿verdad, hermanos? Hoy queremos estar con alguien, mañana no, porque nosotros somos cambistas, cambiamos de repente. Y no tendríamos que ser... Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué decía Pablo, hermano? Nadie me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, porque Él es fiel. Porque sé que las cosas que nos suceden son para un bien, aunque no lo entienda yo, aunque yo no lo comprenda yo, lo que he vivido y lo que estoy pasando, lo único que yo sé es que Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 dice, conoced pues que Jehová tu Dios es fiel. ¿Sabía eso Pablo? Claro que lo sabía. El que lo llamó es fiel. El que lo salvó es fiel. El que lo libertó es fiel. Es fiel. Nosotros servimos a un Dios fiel. Dice Deuteronomio 7:9, conoced pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conocer, reconocer que Dios es fiel. El pueblo de Israel andaba en el desierto, 40 años, 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 40
con muchos pensamientos, y Moisés les dice, Dios es fiel, Él tiene cuidado de nosotros. Pablo sabía que Dios tenía cuidado de él. Aunque viniera tribulación, aunque viniera espada, aunque viniera hambre, aunque viniera desnudez, él sabía que Dios tenía cuidado de él. Otro atributo, omnipresente, en todo lugar. Salmo 139:7 dice, hablando del salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No sé si el salmista, hermano, pretendía huir, pero se dio cuenta que no podía, como Jonás. Y eso lo tenía claro el apóstol Pablo. ¿Qué? Que Dios estaba con él. Que todo lo que vivió y todo lo que iba a vivir, Dios estaba con él. Jeremías 23:23 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Repito, hermano, Pablo sabía que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. ¿Qué es esto? Esto es que él sabía que Dios estaba con él en medio de los posibles acontecimientos que él nombra. Si yo voy a pasar tribulación, yo sé que Dios está conmigo. Si yo voy a pasar angustia, a mí me basta con que sepa que Dios está conmigo. Si yo voy a pasar hambre, yo sé que Dios está conmigo. Si yo voy a pasar desnudez, si yo voy a estar en lugares de peligro, yo sé que Dios está conmigo. Por eso lo decía él con una seguridad. Los atributos de Dios, hermano. Omnisciente, ¿qué es omnisciente, hermanos? ¿Quién lo sabe todo? Dios sabe lo que pasa, Él sabe lo que pasa. Dios sabe la noticia que te dieron, Él lo sabe. Dios sabe lo que estás viviendo, Él lo sabe. Dios sabe lo que está pasando en el mundo, claro que lo sabe. Dios sabe la agenda feminista, lo sabe. Dios sabe la agenda del mundo, que con este adoctrinamiento que traen a los niños, Él lo sabe todo. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, todas las cosas. Isaías 46, del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, Pablo sabía que Dios es omnisciente y que lo que iba a enfrentar Pablo como embajador del Evangelio, Dios ya lo sabía. Hay pruebas, hermano, que tú todavía no vives y Dios ya lo sabe. Y eso nos tiene que dar tranquilidad a nosotros. Que las cosas que yo voy a vivir mañana, si Dios permite, que las pruebas que vamos a afrontar mañana, si Dios permite, Él ya las conoce. Aún las cosas que decimos, Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto lo sabía Pablo, hermano, él lo sabía, conocía los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo es que Pablo, hermano, decía con esa seguridad, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No era por su superfe, no, sino que conocía a Dios, conocía los atributos de Dios. Pablo sabía quién es Dios. Pablo sabía que Dios es digno de confiar. Pablo sabía que Dios es inmutable, es fiel,
eso es omnisciente, eso es omnipresente, eso es omnipotente, que todo lo puede. Dios puede sanarte, sí, Él puede sanarte, claro que sí, hermano. Dios puede cambiar las cosas, claro que Él puede. Dios puede quitar toda prueba, claro que Él puede. Mas sin embargo, si no pasa, es porque Él sabe por qué. Él sabe por qué. ¿Por qué? Porque las cosas secretas le pertenecen a quién, hermanos, a Dios. Pero si nos deja saber sus atributos. Dios es soberano. Él gobierna. Pastor, pero mire la guerra, no importa, Él tiene control. Usted puede ver la guerra, Él tiene control de todo. Mire la tribulación, Él tiene control. Mire la prueba, Él tiene control. Pablo, al conocer los atributos de Dios, él dice: sé que los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien. Conocía los atributos de Dios. Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, todo lo puede, Él no cambia, Él es fiel, Él es soberano. Amén, hermanos. Muchas aflicciones vivió. Hay aflicciones, hermanos, que tocan tu vida, te lastiman, las quisieras evitar. Y es importante que conozcamos los atributos de Dios. Él conocía el carácter de Dios, él sabía quién es Dios. Paul Washer dice que una de las doctrinas más desconocidas en la iglesia es precisamente los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la Grey no conoce los atributos de Dios, es porque los pastores no conocen a Dios. Y en medio de una aflicción, en medio de una prueba, le atribuyen a Dios cosas que no son de su carácter. Y le empiezan a decir: no, es que ya me abandonaste, ya me dejaste. Y no es así. Este versículo, hermano, es un versículo muy conocido. Este versículo no dice que todas las cosas cooperan para el bien de todos los seres humanos, no, sino solamente a los que aman a Dios. ¿Cuál es el atributo que nombra aquí? El de su soberanía. Es decir, aunque sufra en esa prueba, sé que Él gobierna. Aunque pase hambre, sé que Él gobierna. Aunque reciba una mala noticia, sé que Él gobierna. Dice el verso: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él gobierna, hermano. Quizás tú no entiendes cosas que estás viviendo. Quizás no entiendes cosas que viviste. Quizás quisiste evadir esa prueba y no pudiste. Pero ¿sabe qué? Él gobierna todo. Amén. Él es inmutable. No pienses que por lo que tú estás viviendo el Señor no te ama. No. Él es inmutable. ¿Qué cosas, hermanos, nombra el apóstol Pablo aquí? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué cosas no entiendes de lo que estás viviendo? Quizás no lo vas a entender, pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que sus atributos nos dejan saber que Él nos ama, que Él no cambia, que Él es fiel. Amén. Ponte de pie.